Un gusto dialogar con Ana Clara y la temática, por supuesto, tan importante como el autismo, qué mejor que desarrollarla con ella, que tiene una experiencia de vida. Es decir, que no vamos a hacer un enfoque solamente planteando la descripción del problema del autismo desde el punto de vista conceptual, sino también lo que tiene que ver en vos el hecho de esa vivencia que tenés día a día, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto también poder hablar con vos, Julio. Un placer. Decía de esa vivencia, ¿no? Me gustaría que te presentaras un poco tu vinculación, tu Bueno, llegada a este tema y además algún perfil personal, por supuesto. bueno, Julio. Bueno, yo soy Ana Clara, soy mamá de mellizas, una de ellas dentro del espectro del autismo. Eh, a partir de, a partir de esto que vos decís, de esta vivencia y de la llegada por ahí del diagnóstico, que al principio te parece como que hoy es una cosa muy pesada para llevar en los hombros. Bueno, después uno va transitando, caminando y buscando herramientas. Y bueno, y nos damos cuenta una vez más que en realidad el autismo no es la tragedia, ¿no? Trágico es que se desconozca, siendo, a ver, uno de las condiciones que aparecen más a menudo en la actualidad y que todavía aún se desconocen. Pero bueno, yo a nivel personal me fui preparando, me fui capacitando con única intención de allanar un poco ese camino que estábamos por incursionar y que parecía sinuoso. Entonces me fui formando en diferentes temáticas, como para poder después ver con qué salimos cuando se nos presentan de diferentes circunstancias. Y así fue que, bueno, me puse a estudiar. Yo creo que el conocimiento es poder, entonces una manera también de empoderarnos como familia. Hice algunas cosas, te nombro algunas, como estrategias para la inclusión escolar, terapia cognitivo-conductual, me capacité en trastorno del espectro autista, en educación emocional, mediación de convivencia. Bueno, la lista es más extensa, pero bueno, me quedo ahí porque creo que lo importante es que de lo que quiero transmitir es que uno se tiene que ir capacitando, ayornando para después que no venga el tren de frente y sobre todo que no se vulneren los derechos de los chicos, ¿no? Eh, Así que bueno, me fui como armando de todas esas herramientas y como para después, bueno, enfrentar un mundo que es un poco hostil en lo que es el autismo todavía. Si bien en los últimos años se ha empezado a divulgar, a difundir y a visualizar, hay todavía desconocimiento, ¿no? Porque queda todo esto de lo cultural, de lo que uno trae culturalmente con respecto al autismo, eh, tal es así que se fueron cambiando algunas terminologías a solicitud de las mismas familias de Claro. personas con autismo, inclusive la misma comunidad autista. Por esta Sí, connotación, ya no se habla, por ejemplo, de problemas, se habla de espectro, por ejemplo, ¿no? exactamente, Y exactamente. es importante, ¿no? Considerarlo de una forma que tendería a discriminar aún más, porque creo que aquí viene una cuestión, ¿no? Que es una de las consecuencias o de las características de este espectro, pero me gustaría que vos me cuentes en esa experiencia de vida con Kiara, así se llama tu hija, ¿no es cierto? ¿Cómo fue que Sí, detectaste síntomas? ¿Cómo fuiste visualizando que había así una situación para atender? Contanos de eso que de sí. alguna forma puede ilustrar a quienes se encuentran en situaciones parecidas. Perfecto. Vos sabés que el autismo se puede diagnosticar a partir de los 18 meses, porque antes de esa etapa los bebés hacen medianamente lo mismo, que es comer, dormir, llorar, no hay mucho más que observar. Pero creo importante también poder decir que es importante que la gente de salud se vaya capacitando, ¿no? Para la detección temprana, porque vos imaginate que un diagnóstico llega después de 5 o 6 años, se demora. Y en el mientras tanto, médicamente, o bueno, nuestra figura de referencia, quien es el pediatra.
Entonces es importante que el pediatra también esté capacitado en algunas pesquisas, que no solamente la visita al pediatra sea talla y peso, ¿no? Poder interactuar con los padres, escuchar cómo juega, cómo se relaciona, si te mira la cara, eh, si tiene sonrisa social, o sea, dentro de la consulta poder tener en cuenta algunos factores que tienen que ver con el hito del desarrollo y que tienen que estar presentes, por eso se llaman hitos, en determinadas edades, porque si uno como que lo va pateando, a los 2 no habla, y ya va a hablar, no, huí, por favor, y buscate a alguien que se interese realmente en los hitos del desarrollo. No sé, por nombrarte alguno, no solamente lo cognitivo, los motores, se sienta, marcha, a ver, en tiempo dentro de lo esperado, porque es la única manera que tenemos de detectar si no está dentro de lo esperado, bueno, ¿qué pasa con esto que no se está dando? ¿Qué está pasando? Y poder derivar. El último de los casos, nos descartamos, nos quedamos tranquilos, pero llegamos temprano al diagnóstico y a la intervención. No porque el diagnóstico sea determinante, ¿no? Yo creo que el diagnóstico va a ir cambiando a medida que el desarrollo se va produciendo. Pero sí tener en cuenta factores. Yo lo aprendí después de transitar, ir de diagnóstico en diagnóstico y de todas estas capacitaciones que te voy nombrando. A tener en cuenta lo que yo te decía, algunos factores, la comunicación, te mira, se da vuelta cuando lo llamás, tiene sonrisa social, dice a los 2 años algunas palabras, logra formar oraciones o frases. O sea, para todo hay un hito en el desarrollo de una determinada edad para que esto se produzca. Pero los padres desconocemos muchas veces, sobre todo si somos primerizos. A mí me pasó que al ser melliza ella y al tener su hermana típica, por decirlo de alguna manera, yo decía, pero ¿cómo? Y sin el ánimo de comparar malamente. Pero digo, a ver, si yo no hubiera tenido referencia de su hermana, posiblemente el diagnóstico hubiera llegado mucho después, mucho después. Desde la marcha, desde no llevar, no agarrar nada con las manos, que no te siguiera con la vista, era como muy cosas muy marcadas que por ahí en consulta pasaban desapercibidas. Hasta que, bueno, yo alrededor de los, sí, te diría 18 meses, un poquito más, en una consulta pediátrica, te pedí que por favor la mirara un poquito más porque a mí me llamaban la atención muchas cosas y ahí me deriva oportunamente la pediatra a estimulación temprana. Pero bueno, antes de llegar a este diagnóstico, que fue a los 5 años, eh, pasamos por muchos otros, ¿no? Eh, entonces hay que observar, digo yo, ¿qué nos puede pasar? Que los jóvenes digan, no, tranquila mamá, mirá, es de esta manera, también las familias ayudar, porque no alcanza solamente con la hora de terapia, nosotros tenemos que seguir trabajando en casa, entonces tenemos que tener acompañamiento también de los terapeutas para poder acompañar este proceso, porque se pueden lograr grandes cosas, pero El diagnóstico, lograste el diagnóstico a los 5 años. a Ahí los hijos, el diagnóstico precoz entonces tiene beneficios, tiene gran sí, utilidad, ¿no? Y sí, sí. así empieza un tratamiento. Ustedes lo dieron intrafamiliar, lo dieron en lugares especiales. Tuviste que llevarla a una escuela con algún grado de particularidades. ¿Cómo fue afrontar No, esa otra no, etapa? no. Ella está dentro del espectro autista, yo prefiero decirle SEA, condición del espectro. Eh, y no, va a una escuela regular, está en primer año de secundaria, y bueno, y fue primera escolta de la bandera nacional. O sea, lo que es la parte cognitiva, dentro del espectro que ella está, bueno, es una luz, vuela. Pero vos sabés que justamente cuando hablamos de espectro, vemos una amplia gama, digamos, dentro del espectro de autistas no verbales a hiperverbales, y bueno, y puede haber también algo con lo cognitivo, como no. O sea, el espectro es muy amplio, hay mucho que observar. Ella tiene comunicación hoy, altamente comunicativa es, tiene un lenguaje específico, le gusta investigar, o sea, ella está muy bien en una escuela regular. Pero bueno, las dificultades por ahí, en su caso, pasan por otro lado, que era lo social, tal vez.
Por eso también tuvimos que atravesar diferentes cuestiones con respecto a la convivencia, es lo más complejo, creo, ¿no? Eh, Tratar de, a ver, desde una edad temprana, digo yo, y este trabajo lo hice en conjunto con Arístides Álvarez, de la ONG Si nos reímos todos, que bueno, yo lo conozco a Arístides en una situación muy triste por la que atraviesa mi hija, por esto, por no porque los otros no entendían que ella simplemente piensa diferente, actúa diferente, se comunica diferente, y bueno, cuanto más podamos normalizar las diferencias como parte de la convivencia, y bueno, vamos a empezar a hablar de convivencia y vamos a dejar de pedir a gritos de inclusión. O sea, pero bueno, para esto hay que desmitificar, hay que educar un poquito a la sociedad, hay que intervenir en el área de educación, de salud, en la comunidad en general, eh, porque Y bueno, bueno, yo en creo ese que sentido, de acuerdo a lo que estás diciendo, de que se visibilice, qué bueno que el 2 de abril esté ya instituido como día, ¿no? Para poner en valor este tema. Bueno, sí, se sí, aúna, sí, por supuesto, con la celebración tan fuerte que nos genera a todos de Malvinas, ¿no? Este sí, día que nos involucra a todos con este sentimiento que nos despierta Malvinas. Un día especial para el autismo. sí. La verdad que sí. Yo te digo que bueno, que agradezco siempre las efemérides. Yo creo que es un recordatorio bueno, en el caso de Malvina, nuestra historia, bueno, y en el caso del autismo, a decir, hey, estamos acá y somos de este mundo, estamos presentes. Y necesitamos también que se apliquen políticas públicas reales, que se cumplan con las reglamentaciones, que sea verdadero, ¿no? No esperar solamente un efeméride para acordarnos de ese día y después los otros días del año que se arreglen como puedan, ¿no? Eh, entonces creo que siempre es bueno visibilizar. Ojalá que todos los días sea 2 de abril y que todos podamos hablar de autismo, lo hagamos siempre desde el corazón y abriendo la cabeza. Primero para entender que no es una enfermedad, es una condición de vida, es una manera de ser, de estar en el mundo, de percibir, de comunicarme, ni mejor ni peor, simplemente distinta y muy valiosa además. Eh, Poder ver las neurodivergencias desde la riqueza, desde el amor y desde todo lo que nos pueden enseñar es muy valioso, es muy valioso. Eh, En ese no en esto sentido, de, perdona, sí, en este sentido fue útil lo que ha generado Rodrigo Rey, el arquero de Independiente, con eh, la demanda que hizo al establecimiento educativo donde concurría su hijo, ¿no? Que con autismo era de alguna forma discriminado, así que fue importante para que se visibilice el tema. Días atrás vimos hasta el niño pateando un penal. pública, entonces, bueno, tomó como otra dimensión, pero las familias marchan realmente para buscar escuelas, porque está todo bien, pero resulta que cuando vos presentás el CUT, después de pronto las vacantes ya no existen. Es triste, pero habla también del desconocimiento y de la falta de compromiso, porque vos sabés que hay una ley vigente, entonces también se vulneran los derechos a nivel educativo. Entonces, bueno, por eso te digo, es importante que las familias se empoderen, conozcan. De todas maneras, bueno, es una decisión muy personal, yo aplaudo su accionar, qué bueno que fue público y se visualizó y logró lo que quería. En mi caso particular, en mi caso particular, si a mí me hubiera pasado, y no, definitivamente esa no es una escuela para mi hija. O sea, tienen que ser bienvenidos. ¿Cómo vas a trabajar en una escuela en donde desde el punto uno no sos bienvenido? ¿Cómo te asegura vos y cómo te garantiza la igualdad de oportunidades, la accesibilidad al conocimiento? O sea, son muchos, es mucho para ver, es muy difícil. Eh, Y pero bueno, a lo mejor el se niño quería encuentran seguir, a lo mejor el niño quería ir a esa escuela en particular por amistades, por historia, y por eso, de alguna y está en forma. su derecho, por supuesto, está en su derecho de asistir a la escuela que él se sienta cómodo, y parte de la comunidad también. Ah, Es importantísimo el sentido de pertenencia. Es están así. haciendo trabajos, ¿no? Desde este color que identifica al espectro, a la presencia, a la difusión. Eh, eh,
que te extendés en este tipo de tareas también. Es así, ¿no? En tu caso en Sí, yo particular. este año es de a pedido de mi hija, por lo general veníamos haciéndole con el color azul, pero este año ya pedido de ella, porque bueno, tuvo que hacer una tarea de investigación con respecto a, en conjunto con las profesionales de Crecer, que es el instituto donde ella va. Eh, entonces hizo una investigación con respecto a autismo en mujeres. Y decidió no usar el color azul este año, sino este símbolo que tengo allá, del infinito multicolor, pensando también en el espectro y en esta variedad, ¿no? Dentro de lo que es el espectro autista. Así que bueno, por respeto a ella, de todas maneras uno va pasando por diferentes cuestiones. Nosotros pasamos desde el rompecabezas al color azul, de color azul al infinito y así a medida que ella también lo va eligiendo, pero respetamos absolutamente todas las maneras de identificación. Así que sí, nos sumamos a diferentes campañas para visibilizar. Después uno hace propio lo que siente propio. Recuerdo también la sumatoria de quienes trabajan en la misma dirección que vos para que, por ejemplo, en Santa Fe podamos plasmar una ley de pirotecnia cero. Recuerdo haber promovido Exactamente. esa. Y uno de los argumentos que planteábamos en la Cámara era que el impacto auditivo que sufren los chicos del espectro autista es muy alto y debe ser tenido en Sí, cuenta, pues este tema de la pirotecnia, así como afecta a los animales, a las mascotas, a los ancianos, en particular sí, también afecta a los chicos o a la gente con autismo, ¿no? sí, 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 por la alta sensibilidad auditiva. No todos, pero una gran parte de la gente dentro del espectro, sí, tiene este procesamiento sensorial distinto, entonces sí, duele, duele, llega a doler. En el caso de Kiara, algunas cuestiones sí le molestan, otras no. Pero bueno, tenemos también los apoyos que uno le llama, entonces ya tiene su cancelador de sonido, entonces puede disfrutar de las luces sin ser impactada. De todas maneras, ya en la mayoría de las provincias está más luces, menos ruido, pirotecnia cero, bueno, y se van llevando adelante, bueno, para que todos puedan participar, ¿no? Porque esa es la idea, que Sí. puedan ocupar el lugar en el mundo que les pertenece también. Me gustaría, para cerrar esta charla tan interesante, que des algún mensaje adicional que te parezca útil para que Bueno, realmente podamos abordar lo que hace al espectro autista en los términos serios que el tema merece. tal cual. Yo te voy a transmitir lo que mi hija preparó para el canal acá local y la municipalidad de Hablemos de Brickman para Brickman, que ella... ¿no? ¿Eh? Hablemos de Brickman, canal local Brickman, Sí, Córdoba, provincia de Brickman es mi Córdoba. ciudad natal. Sí, Brickman es mi ciudad natal. Exactamente. Bueno, vos fijate que yo de Rosario me vengo a Brickman, mis hijas son rosarinas, justamente buscando esta, una comunidad un poquito más amigable, más empática, en donde uno pueda ir trabajando, digamos, estas cuestiones para visibilizar y sobre todo lograr esto, un poco de respeto y acompañamiento, ¿no? Así que bueno, estoy trabajando también, dando una mano en el área de la municipalidad acá local, y como es, y bueno, y hacemos distintas efemérides con respecto a los temas de discapacidad. Y bueno, imagínate que este a mí me tocó muy de cerca, así que quien visibiliza en este efeméride es justamente mi hija. Después te voy a compartir el video. Entonces ella en el mensaje de la comunidad pide lo mismo que yo, que la comunidad estudie y se informe con respecto al autismo para que no haya comentarios dañinos, falsos mitos, y para que ella no tenga que hacer un gran esfuerzo para ocupar un mundo que ya le pertenece, que es de ella. Ese es el mensaje. Un mundo para todos, sin discriminación, y bueno, y aceptando la diversidad en sí que conlleva el ser humano. Ana Clara, muchísimas gracias, muy interesante y muy valioso y muy útil todo lo que nos has contado, así que por supuesto en cualquier otro momento estaremos en contacto. Saludos y Bueno, hasta una nueva ocasión. te Y saludos a agradezco. Kiara, y saludos a Kiara. Dale, serán dados. Muchas gracias, Julio. Chao, Chao, chao. chao. Vale.